Muy buenas tardes, transmisión en vivo desde la sala El Espuru de Palacio de Gobierno. Hoy, miércoles 14 de mayo, la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, participa de la ceremonia de juramentación del Presidente del Consejo de Ministros, así como de Ministros de Estado. Formula el señor Gustavo Lino Adriancén Olaya, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Gustavo Lino Adriancén Olaya, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negri Boza, dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve, artículo primero, nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Eduardo Melchor Arana Isa. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Presidente del Consejo de Ministros. Señor Eduardo Melchor Arana Isa, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Melchor Arana Isa, juramenta ante la Presidenta de la República como el nuevo Presidente del Consejo de Ministros. Ahí vemos a la Presidenta estrechar la mano del nuevo Presidente del Consejo de Ministros para continuar con la juramentación de los ministros de Estado. Se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado. Resoluciones supremas número 091-2025 PCM a la número 108-2025 PCM. Lima, 13 de mayo de 2025. Vistas las renuncias que al cargo formulan las señoras y señores ministros de Estado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Elmer José Germán Gonzalo Chaler Salcedo. Ministerio de Defensa, señor Walter Enrique Astudillo Chávez. Ministerio de Economía y Finanzas, señor Raúl Pérez Reyes Espejo. Ministerio del Interior, señor Carlos Alberto Malaver Odias. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Eduardo Melchor Arana Isa. Ministerio de Educación, señor Morgan Nicolo Quero Gaime. Ministerio de Salud, señor César Henry Vázquez Sánchez. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, señor Ángel Manuel Manero Campos. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Daniel Isao Maurate Romero. Ministerio de la Producción, señor Sergio González Guerrero. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señora Úrsula de Silú León Chempén. Ministerio de Energía y Minas, señor Jorge Luis Montero Cornejo. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor César Carlos Sandoval Pozo.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Durich Francisco Wittenbury Talledo. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Fanny Esther Montellanos Carvajal. Ministerio del Ambiente, señor Juan Carlos Castro Vargas. Ministerio de Cultura, señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, señora Leslie Carol Urteaga Peña, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, y Gustavo Lino Adriancén, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Walter Enrique Astudillo Chávez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Walter Enrique Astudillo Chávez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Defensa que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Y de esta manera la Presidenta de la República, Dina Boluarte, ratifica en el despacho del Ministerio de Defensa al general del Ejército Peruano, Walter Enrique Astudillo Chávez. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Economía y Finanzas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Y de esta manera es ratificado en el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas
el ministro Raúl Pérez Reyes, quien el día de ayer juramentó en este cargo en reemplazo del señor José Salardi Rodríguez. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho del Interior. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Carlos Alberto Malaver Odias. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho del Interior. Señor Carlos Alberto Malaver Odías, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro del Interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera, Carlos Alberto Malaver Odías es ratificado en el despacho del Ministerio del Interior. Hay que señalar que Carlos Alberto Malaver juramentó ayer en reemplazo del exministro A Julio continuación, Díaz. el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Juan Enrique Alcántara Medrano. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Juan Enrique Alcántara Medrano, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Por el Perú, juro. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera, el abogado Juan Enrique Alcántara Medrano jura como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Él es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal y tiene más de 30 años de experiencia dará en el lectura a la servicio resolución suprema público. que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Educación. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025.
Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve, artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Morgan Nicolo Quero Gaime. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Educación. Señor Morgan Quero Jaime, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera el ministro Morgan Quero es ratificado en el cargo del despacho del Ministerio de Educación. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor César Henry Vázquez Sánchez. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Señor César Henry Vázquez Sánchez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Salud que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien. De lo contrario, se lo demanden. El ministro César Henry Vázquez Sánchez también es otro de los ministros ratificados por la presidenta Dina Boluarte en el cargo del Ministerio de Salud. Seguidamente, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Ángel Manuel Manero Campos.
Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Señor Ángel Manuel Manero Campos, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Desarrollo Agrario y Riego que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Y con la juramentación de Ángel Manuel Manero Campos como titular de Desarrollo Agrario y Riego, van 6 los ministros ratificados por la presidenta Dina Boluarte en este nuevo gabinete ministerial. Enseguida, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Daniel Isaú Maurate Romero. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Daniel Isaú Maurate Romero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera, Daniel Maurate Romero continuará liderando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al ser ratificado como ministro de Estado. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de la Producción. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Sergio González Guerrero. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros.
Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de la producción. Señor Sergio González Guerrero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de la Producción que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Ceremonia de juramentación de ministros de Estado que se desarrolla en Palacio de Gobierno. Acaba de juramentar Sergio González Guerrero como ministro de la Producción. Seguidamente, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Úrsula Desilú León Chempen. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Desilú León Chempen, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera, la ministra Úrsula Desilú León Chempen es ratificada como titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Enseguida, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Jorge Luis Montero Cornejo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Señor Jorge Luis Montero Cornejo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Energía y Minas que le confío? Sí, juro.
Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Jorge Luis Montero Cornejo es ratificado como titular del Ministerio de Energía y Minas. Ceremonia que se desarrolla en Palacio de Gobierno. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor César Carlos Sandoval Pozo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor César Carlos Sandoval Pozo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones que le confío? Por Dios y por la patria, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera, César Sandoval Pozo es ratificado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay que señalar que César Sandoval Pozo juramentó ayer en este cargo en reemplazo del ministro Raúl Pérez Reyes, quien hoy ocupa el cargo de Enseguida, el señor ministro de Economía y Relaciones Finanzas. Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Durich Francisco Wittenbury Talledo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Issa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Durich Francisco Wittenbury Talledo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Durich Francisco Wittenbury Talledo
es otro de los ministros ratificados. Él continuará ocupando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Fanny Esther Montellanos Carvajal. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman: Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Fanny Esther Montellanos Carvajal, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Fanny Esther Montellanos Carvajal jura una vez más como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ceremonia que se desarrolla en la sala El Escuro de Palacio de Gobierno. Seguidamente, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Juan Carlos Castro Vargas. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman: Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Señor Juan Carlos Castro Vargas, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro del Ambiente que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Juan Carlos Castro Vargas acaba de juramentar como ministro del Ambiente. El titular del Ambiente ha sido ratificado por la presidenta Dina A continuación, Boluarte. el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra
al señor Ministro de Estado en el despacho de Cultura. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Cultura. Señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Cultura que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera el ministro Fabricio Alfredo Valencia Gibaja es ratificado en el cargo de Ministro de Cultura. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Leslie Carol Urtiaga Peña. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Leslie Carol Urtiaga Peña, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria la premien, y si no, se lo demanden. Y de esta manera, la ministra Leslie Urtiaga Peña jura una vez más como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Con ella son 16 los ministros Ahora ratificados invitamos por al la señor presidente del presidenta Consejo de Dina Ministros Boluarte. y a las señoras y señores ministros de Estado a participar en la foto de estilo. Y de esta manera va culminando la ceremonia de juramentación de los ministros de Estado, luego de la renuncia que presentara el ex presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, quien hoy es reemplazado en esta cartera por
el exministro de Justicia, Eduardo Arana Isa. Ahí podemos observar a los ministros junto a la presidenta Dina Boluarte, y en estos momentos se suma para la foto de recuerdo, la foto protocolar, el exministro Gustavo Adriansen, quien se desempeñó hasta el día de ayer como presidente del Consejo de Ministros. Hoy este cargo lo ocupa el señor Eduardo Arana Isa. Además hay que indicar que el que reemplaza a Eduardo Arana Isa en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es el abogado Juan Alcántara Medrano, quien ocupaba el cargo de viceministro de dicho ministerio. Y de esta manera va culminando ya la ceremonia de juramentación de ministros que se desarrolla acá en la sala El Espuru de Palacio de Gobierno. Nosotros, con esta imagen de los ministros, de la presidenta Dina Boluarte, así como del nuevo premier y del ex premier Gustavo Adriansen, nosotros retornamos Señores, a los estudios de TVP. Se agradece la amable asistencia de las y los...